Francia, noviembre del 2000. Una decisión del Supremo Tribunal de Justicia reabre un caso conflictivo en la jurisprudencia francesa. La decisión reconoce a un niño llamado Nicolas Perruche el derecho a interponer una demanda contra el médico de un hospital público, por lo tanto contra el gobierno francés, de no haber diagnosticado la rubiola a la madre, impidiéndole abortar. Ella expresa que de haber sabido de la enfermedad, habría abortado. Nicolas nació con graves lesiones congénitas. O sea, demanda el derecho a no haber nacido. La paradoja: un individuo recurre jurídicamente contra la propia vida, la cual es la que le fornece subjetividad jurídica. Ganar el juicio sería morir en alguna forma. Note el vínculo entre la norma y el individuo, entre el Estado y lo cotidiano. El derecho al feto a no nacer configura en suma un deber preventivo por parte de quien concibe, pero también se instituye una censura eugenética, legalmente reconocida, entre la vida de quien se juzga válida y otra que, como se decía en la Alemania nazi, es indigna de ser vivida. Afganistán, noviembre del 2001. 2 meses después del atentado a las Torres Gemelas, toma forma en los cielos afganos un nuevo tipo de guerra. El adjetivo humanitario refiere a las intenciones del conflicto, que no es, como de costumbre, un ataque directo contra militares enemigos, sino a los bombardeos que tienen objetivos dobles. Sobre el mismo territorio que están lanzando las bombas, al mismo tiempo arrojan víveres y medicamentos. ¿Eso es algún tipo de intento de exculpación de su acción? Respaldada por la legitimidad jurídica de guerras conducidas en nombre de derechos universales, en base a decisiones arbitrarias o intencionadas de quien tiene el poder para imponerlas y conducirlas. La paradoja es cómo en nombre de proteger la vida se genera la muerte, y es que hay muchas más muertes civiles que militares. De nuevo, acciones letales contra humanos legalizadas y respaldadas por la moral de Occidente. O dígame usted, ¿qué culpa tiene la señora que está comprando el pan? Rusia, octubre del 2002. Grupos especiales de la policía irrumpen en el Teatro Dubrovka de Moscú, donde un comando checheno tenía alrededor de 1000 personas secuestradas. La policía utilizó un gas paralizante prohibido por las convenciones internacionales, del cual se mantuvo en secreto su composición, impidiendo la creación de antídotos. Casi todos los chechenos murieron, además de 204 rehenes rusos. Colombia, noviembre de 1985. El M-19 mantuvo cerca de 350 rehenes en el Palacio de Justicia. El ejército y la policía aplicaron lo que se denominó la retoma del palacio, dejando 11 magistrados muertos y 6 personas desaparecidas. Londres, julio de 2005. 2 semanas después del atentado en el metro en Londres, Jean-Charles de Menezes, brasilero de 27 años, es confundido con un terrorista. Fue acribillado con 7 disparos a la cabeza por policías en un metro que lo siguieron vestidos de civil. Aunque estos episodios se ven justificados por algunos gobiernos, e incluso como ejemplo, cabe mencionar el trasfondo paradojal. Usted, como ciudadano, es considerado parte de una totalidad, se le cobra como tal, pero si en algún momento se considera que la totalidad está en riesgo y usted está en el lugar y momento equivocado, usted se torna un homo sacer, un ser sin derecho alguno, alguien sacrificable. En el fondo, ni usted ni nadie hacemos parte de eso que llaman totalidad.